dejamos esto para después. La segunda parte de pronto es un poco más densa, más cuando uno quiere hacerlo en pocos minutos. Entonces vamos a empezar de la segunda parte de Daniel y después sí empezamos el capítulo 1 con la ayuda del Señor. Pero ahora vamos a leer como base capítulo 1 de Daniel. Gloria a Dios. Daniel capítulo 1. ¿Tienen todos? Vamos a leer todo el capítulo primero, así después podemos tomar como base eso y seguir con el resto del libro. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó, mire esto, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Qué linda historia, amén, y qué hermoso lo que hace Dios por los que son suyos, cómo los defiende, los respalda, y cómo Dios capacita mejor que cualquier tipo de universidad, amén, y que cualquier tipo de profesionales. El Señor sabe mucho más y Él puede hacerlo con nosotros y darnos su gracia, como lo hizo con estos muchachos. Oramos. Padre Celestial, gracias por este momento precioso en tu presencia. Te rogamos que tu palabra ministre nuestros corazones, y esto que vamos a leer y a estudiar y a escudriñarnos de sabiduría a cada uno de nosotros, que necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, Señor, y que nuestras vidas esté a la disposición de vivir vida como la de estos jóvenes hebreos, Señor, que guardaron sus corazones, Señor, del mundo, de lo que les rodeaba, para que no sea una influencia para mal sobre sus vidas. Ayúdanos a nosotros y ministranos por tu palabra, y recibe tu alabanza, gloria y honra, porque la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Alabado Dios. Estuvimos hablando sobre los profetas mayores. Yo quiero que ustedes participen, lean
cuando haya algún versículo, aunque vamos a centrarnos en este pasaje, en este libro más bien, pero para que ninguno se me duerma. Amén. Y vamos a tratar de hacerlo dinámico, así que usted puede preguntar también o aportar si es necesario. Estuvimos hablando de los profetas mayores y no en todos dijimos el significado de sus nombres. A mí siempre me gustó y sabemos que en los tiempos bíblicos importaba mucho lo que significaba el nombre de ellos. Por eso a veces Dios le cambiaba el nombre. Hay una persona que a veces, que muchos hemos dicho que Dios le cambió el nombre y no fue así, que es a Saulo. Porque Saulo en realidad Dios no le cambió el nombre. Saulo es su nombre hebreo y Pablo es el nombre romano. Entonces él se identifica de acuerdo al lugar y él fue llamado, recuerden, para predicar a los gentiles. Saulo es un derivado del nombre Saúl, que es un nombre hebreo. Amén. Y Pablo es un nombre romano y recuerde que él también era romano y era hebreo. Pero después en muchos casos Dios le cambiaba el nombre por lo que significaba, amén, y por el propósito que Dios tenía con ello. En el caso de Isaías dijimos que significa Dios es mi salvación. Amén, que es un nombre similar al significado de Jesús, amén, que significa Salvador. Comparte la misma etimología y el significado que Jesús. Jeremías significa Dios levantará o el Señor exalta. Ezequiel, que no lo dije el otro día, significa Dios fortalece. Y en el caso de Daniel significa Dios es mi juez o Dios es mi justicia. Y eso está bueno saberlo, porque a veces cuando uno está en situaciones donde parece que no tenemos, estamos ante las autoridades o ante alguien, o una situación a veces familiar, y nosotros los cristianos no podemos andar peleando, no debemos andar así, menos uno tiene que guardar su corazón siempre. Entonces recuerde que Dios es nuestro juez, Dios es nuestra justicia también, tenemos que esperar en Él. Daniel nació aproximadamente en el año 620 a.C., en el seno de una familia noble o aristocrática del reino de Judá, porque recién leímos que cuando Nabucodonosor manda a traer jóvenes hebreos, no trae a cualquiera, trae gente que era del linaje real, es decir, gente que ya venía siendo preparada, que vivía en la corte del rey, que estaba ya instruida y aprovecha de darle uso a todo ese conocimiento, aunque Dios también nos termina capacitando más. Cuando dijimos que nace en el año 620 a.C., él vivió en los mismos tiempos que el profeta que vimos antes, que fue Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías, la diferencia es que él quedó en el remanente de los pobres de la tierra en Jerusalén cuando se llevan cautivo, y él predica a la gente que está ahí. Dios tenía su siervo también entre los que habían quedado en Jerusalén, pero también con la situación bastante complicada, pero en ese lugar. Daniel es llevado a la corte del rey de Babilonia, pero lo hace en el año 605, es decir, que era un adolescente. Cuando estamos leyendo el capítulo 1, Daniel tendría máximo 17 años. Amén, así como Felipe era Daniel cuando le toca presentarse y tal vez cuando fue llevado cautivo. Gloria al Señor. Y en el caso de Ezequiel, que vimos el otro día, también fue llevado cautivo. Él era un sacerdote, familia de sacerdote, y él le toca justo cuando va a ejercer sacerdocio a los 30 años, que empezaba a trabajar en el templo como sacerdote, que era un privilegio que tenían pocos, y él, un hombre que ama a Dios, quiere servir a Dios. Entonces, hermano, en ese momento se encuentra esclavo, no hay templo, se encuentra en Babilonia, pero aún así Dios lo llama a predicar la parte seguramente rural y a dar mensaje de Dios, y aún ahí tiene visiones y mensaje de Dios tremendo. Entonces, ¿cómo vemos que, hermano, Dios no está limitado? Se dice a tiempo y espacio, no está limitado a ningún tipo de lugar. ¿Se acuerdan que el Apocalipsis Dios se lo reveló a Juan estando preso en una isla, aislado por allá, tal vez con algún otro preso, pero nada nos puede impedir a nosotros estar en la presencia de Dios como estaba en ello? Amén. Daniel le tocó después de este momento difícil estar en el palacio, Ezequiel en otro lado, Jeremías en otro lado, y a veces situaciones muy adversas como vamos a ver las de Daniel y sus amigos, pero eso no es impedimento para que la presencia de Dios esté y se manifieste en nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Así que en el caso de Daniel está en el grupo de los primeros que fueron deportados en el año 605, cuando él era un adolescente. Gloria al Señor. El capítulo 1, está aquí donde comenzamos, pero hermano, vamos a hacer lo que les dije al comienzo, así dejamos esto, que de pronto usted puede participar un poco más. Antes de ir al capítulo 1, vamos a ir al capítulo 7, ¿está bien? Así después hacemos resumido lo otro y podemos participar un poco más para que veamos aparte las visiones. Solamente un resumen vamos a hacer de lo que son las visiones de Daniel,
cuando él ya era un anciano. Gloria al Señor. ¿Alguien puede leer Daniel capítulo 7, del versículo 1 al versículo 3? En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego que vio el sueño, relajó lo principal de la señal. Daniel dijo, miraba, yo en mi visión de noche vi aquí que los 4 vientos del cielo combatían en gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Amén. La visión sigue, pero vamos a resumirlo. Daniel ve 4 bestias monstruosas que emergen del mar, representando a 4 imperios. Y mire todo lo que ve Daniel cuando no tenía idea de lo que iba a pasar, como cualquier ser humano, que ni con todo el conocimiento de él después queda en un momento como, no con esto solamente, sino con más cosas que va a ver, vamos a decir como aturdido. Amén, porque es impresionante todo lo que Dios le está revelando a este hombre, a su siervo Daniel. Y estos pasajes que vamos a ver ahora, estos capítulos hasta el final, suelen estudiarse junto con Apocalipsis, es decir, que las revelaciones son similares a visiones que tiene Daniel unos bastantes años más tarde. Gloria al Señor. Así que esto que ve representaba 4 imperios, el de Babilonia, los medo-persas que siguen después, los griegos con Alejandro Magno y los romanos. La última bestia tiene 10 cuernos y surge un cuerno pequeño, arrogante, que también representa al anticristo. Mire las cosas que ve de forma tan anticipada. La visión culmina en el tribunal celestial donde el anciano de días, con mayúscula, representando al Señor, destruye a las bestias y da dominio eterno al Hijo del Hombre. Amén. Capítulo 8 ahora. Vieron que lo hacemos rapidito. Así vamos al capítulo 1 después. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca como hablaba grandes cosas. Natalia, el capítulo 8, versículo 1, ¿puedes leer? En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, pues de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Vi en visión y cuando lo vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Ram. Vi pues una visión estando junto al río Uray. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Amén, hasta ahí. Para resumirlo, Daniel ahora ve un carnero con 2 cuernos, significa los medo-persas, que es destruido por el macho cabrío de gran cuerno, que significa el imperio griego con Alejandro Magno, que se han hecho estas películas y todo porque dice que fueron tremendas las hazañas de Alejandro Magno. Al romperse el gran cuerno salen 4 más, y de uno de ellos surge otro cuerno pequeño que profana el santuario, una profecía directa sobre la persecución del rey sirio Antíoco Epífanes. Estuve buscando algo de eso y es tremendo. Ese Antíoco Epífanes que surge después de Alejandro Magno, este rey, digamos, lleva a cabo una serie de acciones en el segundo templo de Jerusalén con el objeto de erradicar el judaísmo y helenizar a la fuerza de la población. Estas acciones fueron consideradas la máxima profanación y pasaron a la historia como la abominación desoladora. ¿Has escuchado eso? Dice que las cosas que hizo fue tremendo. Cuando llegó a Jerusalén para conquistar, digamos, Antíoco Epífanes, que es como creo que se le llama antitipo de lo que va a ser el anticristo cuando venga. Primero se va a revelar todo con su cara maravillosa, como del lado de los judíos, pero cuando se transforme, hablando de la abominación desoladora, como habló Jesús. Y lo que hizo este hombre fue meterse en el templo y hacer un altar a Zeus dentro del templo, y además sacrificar cerdos, que era un animal inmundo para los judíos. Esa fue la abominación que hizo, un sacrificio pagano. Construyó el altar que les decía en honor a Zeus, y también robó los tesoros del templo, incluyendo el candelabro de oro, la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Eran reyes idólatras y además que odiaban al pueblo de Israel, como siempre lo han odiado sus enemigos y a los que son de Dios también. Prohibió los ritos, es decir, que suspendió por completo el sacrificio diario
Amén, prohibió la lectura de la Torá, le tocó la parte que más le dolía, sobre todo a los religiosos del pueblo de Dios. Esas drásticas medidas provocaron una profunda crisis e indignación entre los fieles judíos, lo que desencadenó de inmediato la famosa revuelta de los macabeos, liderada por Matatías y su hijo Judas Macabeos, quienes lograron recuperar y purificar el templo 3 años después, y ahí es cuando surge la festividad de Hanukkah, que supuestamente había una menorá que no tenían aceite y parece que duró como no sé cuántos días el aceite de forma milagrosa, y desde hasta el día de hoy los judíos festejan el Hanukkah. Eso fue en el año 164 a.C. Vamos al capítulo número 9, que es un capítulo muy lindo, hermanos, porque es también profundo y puede ser un poco denso, y más que nosotros no podemos dedicarle tanto tiempo, pero dice el título: oración de Daniel por su pueblo. Daniel, desde su lugar y desde el palacio, también sigue meditando en lo que es la ley de Dios, que está en su corazón porque él ama a Dios, pero también está leyendo los escritos y las profecías de Jeremías. Y se acuerdan que Jeremías dijo que iban a ser determinados años los que iban a estar ellos esclavos, porque Dios así lo había anunciado, porque era un pueblo rebelde, y él está consciente de eso. Y él recalca lo que todos tenemos que saber, que las cosas esas que le pasan a la gente es por su rebeldía, ¿no es cierto? Que hay cosas y cosas. Nosotros a veces nos pasan cosas malas, parte del propósito de Dios es una prueba que Dios está permitiendo en nuestras vidas, pero es distinto cuando es consecuencia de la desobediencia y de la rebeldía. Y Daniel, hermano, estaba muy claro en cuanto a esto, entonces hace esta oración. Yo le voy a pedir que lea el capítulo 9 de Daniel, versículo 1, y que lea 1 o 2 versículos, se detenga y otro pueda leer el resto. No vamos a leer todos, pero los primeros al menos. Un versículo cada uno. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros de los años, de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Alguien más? Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Alguien más? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, porque se rebelaron contra ti. Ahora el 15, si pueden seguir. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y que hiciste renombre, pues lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. El 20. Bendito Dios. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, orando con tristeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Ese también? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Amén, gloria a Dios. Qué importante, vale la pena el esfuerzo, la oración, el ayuno. Llega la respuesta, siempre llega la respuesta, porque Dios tiene la respuesta. Amén. El ángel Gabriel explica la profecía de las 70 semanas, son periodos de 7 años. Se detalla el tiempo que pasará hasta la llegada de la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad y el fin del pecado. Gloria al Señor. Daniel, del 10 al capítulo 12, la gran visión final del tiempo del fin, eso se da, y lo vamos a ir resumiendo. Desde el capítulo 10, la visión de Daniel junto al río, capítulo 11,
y capítulo 12, el tiempo del fin. Capítulo 11, una profecía detallada y literal sobre los conflictos entre el rey del norte, Seleucidas, y el rey del sur, Ptolomeos, Dios mío los nombres, desembocando las tiranías de Antíoco IV. Capítulo 12 se describe el tiempo del fin, la intervención, esto tal vez lo suena más familiar, la intervención del arcángel Miguel durante una gran tribulación, la resurrección de los muertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza, y el sellado del libro hasta el momento final. Cuando Daniel está teniendo esta visión, lo que le dice el Señor a Daniel en el versículo 9, capítulo 12, versículo 8 dice, Daniel 12, 8 dice, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que aquí la palabra está sellada hasta el tiempo de Daniel. Amén, porque todavía faltaba mucho tiempo. Estamos hablando de 2600 y pico de años atrás a nuestro momento, hasta el día de hoy. Sin embargo, estas palabras selladas, pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, para ver que todo tiene que ver. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. A Daniel le dijo que estas palabras están selladas hasta que llegue el momento. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, ¿qué dice? Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén, que Dios nos ayude. Ahora la historia es distinta. El tiempo de Daniel ya quedó en el pasado, estamos hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, pero ahora en la gracia, más en nuestros días, el tiempo está cerca. Y vamos a agregar ese otro versículo, el 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Y ahora sí vamos al capítulo 1 de Daniel, que esto es va a ser más dinámico. Amén. Y vamos a ser breves también. Daniel capítulo 1, dimos solo un pantallazo de lo que son, de que no es fácil, hermanos, pero si uno le dedica tiempo, podemos ir aprendiendo cada día más de lo que son estas visiones y ver qué es lo que le reveló Dios a Daniel, que no era para que se lo guarde, sino para que después los creyentes que iban a seguir o a suceder a Daniel también entiendan los propósitos de Dios, sepan de los planes de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios iba a castigar a Sodoma y Gomorra e iba caminando junto con Abraham y Dios dijo, le ocultaré a Abraham lo que yo voy a hacer, siendo que voy a hacer de él una gran nación? Como que Abraham, amigo de Dios dice, yo no le voy a ocultar los planes que yo tengo con él y con su descendencia. Y así pasa con nosotros. Dios nos cuenta sus propósitos y sus planes. Y por eso sabemos lo que va a pasar más adelante, cuando Cristo venga. Amén, que Dios nos ayude. En el Daniel capítulo 1 ya dijimos cuando nació, él es un esclavo. Leímos en el capítulo 1 de este libro que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le pide a un jefe, al jefe de los eunucos, muchachos, dice en el versículo 4 de los Hebreos, en quien no hubiese tacha alguna. Y mira lo que necesita para el palacio del rey, lo que demanda. Encontré como 6 características o virtudes que se necesitaba para estar en el palacio del rey Nabucodonosor. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. ¿Alguno de nosotros cree que si estuviéramos ahí seríamos elegidos? Y seguramente no, hermano. Creo que si juntamos el conocimiento de todo, tampoco. Porque vamos a ver ahora por qué tanta demanda y tanta exigencia para estar en ese lugar. Para empezar, sin tacha alguna significa sin ningún tipo de defecto. De buen parecer, decir que sea lindo, de buena presencia. Enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, es decir, inteligente, como dice en otra versión, inteligentes en toda rama del saber, capaces de aprender. Eso está bueno. Porque todos, hermanos, tenemos que reconocer que somos ignorantes en muchas áreas, pero que Dios nos ayude a tener la disposición al menos de aprender. Y más en cuanto a la palabra, porque todos estamos aprendiendo, pero uno tiene que ser capaz de aprender, es decir, estar dispuesto también a hacerlo. Y dice también idóneos para estar en el palacio del rey, es decir, que sea apto.
No era para cualquiera estar y servir en el palacio del rey. Yo le quiero dar un resumen de lo que era el imperio babilónico o caldeo. En ese momento alcanzó su máxima extensión bajo el rey Nabucodonosor, llegando a alcanzar unos 500.000 kilómetros cuadrados. Dominaba casi todo el oriente actual, incluyendo territorios de Irak, de Kuwait, de Siria, de Líbano, Jordania, Israel, Palestina, que eso es Israel también, parte del sureste de Turquía y en el norte de Arabia Saudita. Amén. Así que eran varios países, era una potencia y no era para cualquiera estar ahí, pero Dios le dio el privilegio y la responsabilidad a Daniel y sus amigos de estar en ese lugar. Ahora, la orden del rey era alimentarlos con la comida del rey, con el vino que él bebía. El problema es que generalmente esa comida, para empezar, habría animales que eran considerados inmundos para los judíos que guardaban la ley todavía. Amén. Y además que posiblemente y seguramente esa comida era presentada a los ídolos. Amén. Y los hebreos que amaban a Dios iban a guardar, cualquier persona que amaba a Dios iba a guardarse de comer algo que haya sido sacrificado a los ídolos. Y el versículo 8 es clave. Siempre en los retiros de jóvenes eso se ha compartido mucho este pasaje. ¿Qué dice el versículo 8? 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto que los locos que no se los llevase a contaminarse. Amén. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Usted sabe que cuando él le hace saber su decisión, y hay una versión que dice Daniel resolvió en su corazón, y otra versión dice estaba decidido a no contaminarse. Cuando él le cuenta al que estaba por encima de él que estaba decidido a no contaminarse con esta comida, el rey dice, bueno, pero el asunto es que si llega los días para presentarse ante el rey, y ustedes están más pálidos que los otros, porque a lechuga y a legumbre nadie, no es lo mismo que estar comiendo carne y otras cosas más potentes y más como acostumbraban ellos. Amén. Entonces se arriesgó. ¿Por qué se arriesgó este hombre delante del rey? Porque usted dice, el rey me va a cortar la cabeza si yo no le hago caso. Pero hay algo muy lindo también en el versículo 9, que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿No ha orado usted, ponme en gracia? Yo le he pedido al Señor con tal patrón, con alguno de los clientes, a veces cuando he trabajado en un hogar, ponme en gracia. Es decir, que le caigamos bien, que Dios nos diera gracia, porque además los cristianos no podemos andar, algunos, es verdad que tenemos que tener autoridad y pararnos firmes, pero no maltratando a la gente, no hablando mal, sino comportándonos como cristianos. Y si nos comportamos así, con la gracia de Dios, Dios nos va a poner en gracia ante la gente también. Y por eso es también, no es que la persona dijo, bueno, estos muchachos seguramente van a estar más saludables. No, lo que este hombre pensaba, estoy arriesgando mi vida. Pero algo Dios trató con esa persona para que le haga caso a Daniel. El Señor hizo que le cayera bien al jefe de los eunucos, Daniel. ¿Qué pasa al cabo de los 10 días? Amén. Recuerde que dentro de 3 años había que presentarse ante Nabucodonosor, pero la prueba, por las dudas, 10 días nada más. Pero Aspenaz probó con Daniel, Aspenaz, o aquí dice que es Melzar, en el versículo 11, Melzar, probó con Daniel y sus amigos 10 días. ¿Cuál es el resultado? Estaban impecables. Mejor que los que pasaban asados y manjares todos los días. Amén. ¿Qué pasó? La dieta, yo estuve buscando 10 días. A ver, hermano Joel, hermano, no sé quién está con el tema que sabe más de esto. De nutrición, de comer bien. 10 días serán suficientes para que cuando pase esos 10 días ya cambie tanto la apariencia de una persona. Yo hice el ayuno de Daniel, lo hice por 14 días y a mí o sea, está en la salud, o sea... 21 de Daniel, ¿no? Pero yo hice 14, sí. no alcancé a hacer. O sea, sí. Pero fue solamente a base de fruta, Ajá. verdura, agua y más nada. Ujú. Hombre, como decían. Sí. Lo hice tal cual, decía. Y yo me sentía bien. Sí. Aparte hasta la piel me había mejorado. Ajá. Ahí está. Científicamente hay resultados, puede haber resultados para que la apariencia mejore. Pero no creo que tanto así como el de Daniel y sus amigos. Entonces lo que enfatiza la Biblia es que acá hay un respaldo de Dios en estos muchachos. Bueno, lo que dice Noel también sería un respaldo de Dios porque uno lo hace por ayunar, que sería el ayuno parcial, se llama el ayuno de Daniel. Amén. Así que la Biblia enfatiza que el respaldo divino en el estado de salud de Daniel y sus 3 amigos. Al final del plazo no solo la apariencia física estaban mejores, sino que también estaban mejores en sabiduría e inteligencia. Y la Biblia dice que los halló 10 veces mejores. Me encantaría escuchar a estos muchachos hablar.
Y a Daniel ni que hablar, porque 10 veces mejor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba en el asunto. Porque el Señor estaba con estos jóvenes, aunque eran esclavos, ellos no dejaron de ser esclavos. Sin embargo, vivían su vida plenamente. Yo me los imagino sirviendo con gozo. Como me gusta ver la vida de José, que estos días estaba leyendo. También, no como mendigando, porque era un esclavo. Sus hermanos, si tendrían motivos para estar tristes, humanamente hablando, sus hermanos lo vendieron por envidia. Lo tiraron en un pozo, lo vendieron como esclavo. Pero él ahora está sirviendo la casa de Potifar, un jefe de Faraón. Y para que le caiga también al jefe de Faraón, es que hacía las cosas bien. Y una persona que está amargada todo el tiempo no hace las cosas bien, porque anda desganado. ¿No es cierto? Y él aún así como Nehemías también, que era copero del rey. El día que de verdad estaba triste, que no pudo soportar cuando se enteró cómo estaba la ciudad de él, de Jerusalén y el templo, ahí el rey se dio cuenta que él estaba triste, es decir, que él usualmente no andaba así. Uno puede estar triste porque somos seres humanos, pero no vivir en esa angustia y tristeza porque el Señor tiene poder para ayudarnos en esas situaciones y para darnos el gozo que la Biblia menciona, el gozo de la salvación y que uno viva una vida plena en el Señor. De José, sí, sí. Y sí. Sí, lo envidiaban mucho a José, incluso, pero en medio de todo lo que vivió, sí, porque después les pasa muchos años, porque uno dice, sí, pero después fue gobernador, pero hermano, fue como 13 años o más que pasó, porque él era un adolescente de 17 años y como 30 años recién cuando se presenta ante Faraón. Sí, por eso. Claro. Sí, por cómo él vive, nos damos cuenta claramente que su corazón lo mantuvo limpio. Habrá peleado sus batallas interiores, pero el Señor siempre le ayudó y él se guardó. Capítulo 1 de Daniel, resumiéndolo, la fidelidad de Daniel nos enseña que honrar a Dios aún en los pequeños detalles trae bendiciones inimaginables. Amén, hermanos. Capítulo 2. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, o varios sueños. ¿Alguien puede leer solo el comienzo? 2. Hasta el 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se le presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Amén. Hermanos, Nabucodonosor tiene un sueño, tiene varios sueños en realidad que lo perturbaron de una manera que no podía ni dormir. Hace llamar a todos los sabios, hace llamar a los magos, a los astrólogos, ¿a quién más? A los encantadores. Por ejemplo, los magos eran los eruditos y científicos, los intelectuales que dominaban la escritura, la historia, la literatura y los libros sagrados. Los astrólogos eran los astrónomos. Se pasaban las noches mirando el cielo, los planetas, las estrellas para interpretar mapas celestes y predecir el futuro del reino según el cosmos. Sí, Felipe. Bueno, en Babilonia se hizo el signo de zodiaco, ¿no? Ah, fue ahí. Pero son muy conocidos por eso. Babilonia fue mirar mucho el cielo y demás y hicieron todo el signo de zodiaco, si no me recuerdo. Ah, qué bien. Bueno, de esa gente, de ese tipo de gente también estaba rodeada Nabucodonosor. Y seguramente sea así, porque en ese tiempo fue una potencia y ellos estaban un paso adelante de las demás naciones. Amén. Los encantadores eran los especialistas en salud y espiritualidad. No vaya a ir ahora un encantador. Usaban rezos, exorcismos y plantas medicinales para curar enfermedades y alejar de ellos lo que consideraban malas energías o maldiciones. Hay que tener cuidado con un tipo de médico, entre comillas, que el otro día hablamos, no sé si es médico naturista o naturalista, que hay casos, hermano, los yuyos siempre se usaron, pero hay casos que lo usan como excusa, pero después detrás de eso hay un trasfondo y que Dios nos ayude siempre a pedir sabiduría a dónde uno va a recurrir. Porque hay algunos que son más bien curanderos, solo que para llegar a diferentes lugares se ponen esos nombres. En la medicina hay una rama, la homeopatía. Sí, sí, he escuchado. Claro, claro. Sí, y aparte está estudiado, o sea, las medicinas muchas saben de las plantas y de todo, pero también hay que estudiar. Como que ahora se necesita mucho, el otro día escuchaba hablar a una mujer
el tema de la vidente y la Sí, sí. Sí, esos son... así, que eso como también Sí, es brujería. Sí, sí, es brujería, adivinación, lo que sea, claro. pero mucha gente como que no porque la vidente dijo Ujú, una cosa. sí, Yo digo, a mí no me importa lo que dijo la vidente, a mí me importa lo que dice la palabra Claro. de Dios y lo que Sí. en la oración. Ujú. Sí, yo he estado a veces en un trabajo, algo que tiene radio prendida, y hablan los misioneros, dicen, hay que tener cuidado porque no son los misioneros que tenemos nosotros, por ejemplo. Amén, se ponen nombres para llegar a más personas. También estaban los caldeos, eran de la élite, una clase de filósofos y matemáticos de altísimo nivel. Vamos a hablar claro, contra estos competían, entre comillas, Daniel y sus amigos. Mire que esto era gente preparada en todos los sentidos. Algunos se agarraban para la rama espiritual, pero en este caso, filosofía, amén, los matemáticos, considerados los máximos consejeros políticos y espirituales del imperio. En definitiva, el rey juntó a sus mejores universitarios, científicos y sacerdotes para resolver un problema que lo estaba volviendo loco. Y no hay respuesta. Así está mucha gente hoy día. Tiene acceso a todo tipo de profesionales, tiene acceso a lo mejor de los mejores médicos, pero no hay respuesta. ¿Y saben qué es lo particular? Que a todos nos llamaba la atención de este caso, que en otros momentos hubo personas que tuvieron sueño, como el mismo Nabucodonosor, y cuando José estaba preso, ¿se acuerdan que todo eso dio pie para que termine ante Faraón? Aparecen presos también procesados el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. ¿Y qué pasa? Estos dos en una noche, mientras José en la cárcel le servía, porque el jefe de la cárcel estaba tranquilo con José, que le atendía todos los problemas. Y cuando llegan estos dos oficiales del rey Faraón, le dice, bueno, atendelos vos. Él los atiende y un día dice que los ve tristes porque los dos en la noche tuvieron el mismo sueño o sueños que lo perturbaron, pero se acordaban del sueño. ¿Qué hace? Que dice José, bueno, cuénteme el sueño, porque Dios es el que revela los sueños. Entonces le cuenta los sueños y le revela, bueno, vos en tantos días vas a terminar sirviendo de vuelta a Faraón. Y el otro, contento porque le había revelado bien, le dice, bueno, tuve este sueño, 3 días, tal cosa, bueno, vos en 3 días el rey te va a cortar la cabeza. La cuestión es que pasa, se cumple el tiempo y el jefe de los coperos termina sirviendo a Faraón, se cumple la interpretación de José. Pero porque le dijeron el sueño. En este caso, Nabucodonosor tiene un sueño, pero no se acuerda del sueño. Entonces estaban todos los sabios a la vuelta escuchando. A ver, nos va a contar el sueño. No sé el sueño, me tienen que decirlo ustedes. No, nunca pasó eso, dicen ellos. Se cuenta el sueño, nosotros lo interpretamos. No, ustedes si no me revelan el sueño y no me dicen lo que significa, los mato a todos, le dijo. Así para hacerlo claro. Entonces, hermanos, no hay respuesta, ellos están perturbados. Dice el versículo 2:10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda. Esto es lo más lindo. No hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Amén. Hoy diríamos, su morada no es con los carnales, pero sí es con los espirituales y con nosotros. Amén. Por esto el rey con ira y con enojo mandó que los matasen a todos los sabios de Babilonia. Y es así como llega la noticia a Daniel. Se entera que van a matar a todos los sabios, entonces Daniel tiene que morir también. Los amigos de Daniel también, porque estaba entre los sabios. Y el versículo 14 dice, entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. ¿Alguien que lea el versículo 16? Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él entraría la interpretación al rey. Amén. Un paréntesis, recuerde que el capítulo 1 de Daniel, versículo 17, dice que Dios le dio sabiduría a sus amigos, pero que a Daniel lo capacitó, amén, y le dio entendimiento en toda clase de visión y de sueños. Amén, así que Daniel pregunta ahora lo que leyó Joel, cuál es el motivo para que esto se dicte tan rápido de matar a todos los sabios, y qué hace en el versículo, ¿cuál leyó Joel? ¿El versículo 16? 17. ¿Qué es lo que pide Daniel? Tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para orar. Porque hay casos como el de Nehemías cuando se presenta ante el rey que en el momento
¿Qué cosa pides?, le dice el rey. Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. En su mente, rápido, no hay tiempo. Pero hay tiempo que uno necesita orar. Necesitamos interceder. Hay situaciones que tenemos que meternos a orar. Apartar un tiempo. Dios puede responder rápido, pero hay situaciones, hermanos, urgentes que hay que meternos en oración. Así que, De las 7 vacas gordas. sí, lo soñó el faraón y lo revela José. Claro, Ujú. las 7 vacas. Y ahí le dice que son 7 años que la tierra van a tener fertilidad, que va a haber Sí. abundancia y que va a haber buena cosecha. Y 7 años de sequía donde la tierra va a estar seca y juntan esos 7 años Claro. para abastecerse. Claro, y el mismo que revela José eso también lo usan porque era la persona más capacitada para distribuir toda esa abundancia para los 7 años de hambre. Claro, sí, amén. Tremenda la sabiduría que Dios le dio también a José en ese tiempo. Hablando de tiempo entonces para orar. Qué importante ha sido y es la oración y la intercesión en la vida de los creyentes durante todas las épocas. Recuerden que Abraham intercedió hace miles de años. Oró porque cuando Dios va a castigar Sodoma y Gomorra, dijo, ahí está mi sobrino. Y puede haber algún justo, Señor, si hubiera tanto justo. Bueno, si hay tanto justo, no destruyo. Señor, capaz no hay 50, pero hay 45. Capaz hay 30, capaz hay 20, capaz hay 10, capaz hay 5. Si hubiera 5, no la destruyo. Dice, ¿vieron qué importante la intercesión? ¿Cómo, no diría que cambiamos las decisiones de Dios, pero cómo llega a tocar el corazón de Dios nuestra oración y nuestra intercesión? ¿Cuántas vidas que, hermanos, están viviendo como que merecieran ya, buscando irse al infierno? Pero nuestras oraciones, hermanos, pueden desviar su curso, en el sentido de que la persona puede recapacitar, Dios puede tratar, se puede convertir, y cuánta gente se ha convertido gracias también a la oración de la iglesia, a la oración de la familia, la intercesión en la vida de los creyentes. ¿Qué vio en el sueño Nabucodonosor? Para resumirlo, versículo 31 al 35. Primero había como una estatua con la cabeza de oro, eso representaba el imperio babilónico, el propio Nabucodonosor. Después el resto del cuerpo que él ve era pechos y brazos de plata, el imperio medo-persa, un reino inferior. Después el vientre y muslos de bronce, el imperio griego que dominaría la tierra. Piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro, el imperio romano y sus divisiones posteriores. Amén. Y la roca que destruye eso es el reino de Dios, el cual destruye a todos los imperios humanos y prevalece para siempre. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué sucede en el capítulo, los versículos finales de este capítulo, del capítulo 46? ¿Alguien puede leer? Después que Daniel revela todo esto. El rey pagano, mire lo que dice. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. Capítulo 3. En este acontecimiento no aparece Daniel, pero sí están sus 3 amigos. La estatua de Nabucodonosor, recuerda, aquí el rey Nabucodonosor se olvida un poco de lo que Dios había mostrado misericordia a través de Daniel y su sueño. Era una persona bastante soberbia. Y recuerda que en el sueño se supone que en la cabeza de oro que ve es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor no se conforma con tan poco, él quiere ser todo. Y hace una estatua bastante grande que tenía unos 30 metros de alto por 3 de ancho, de oro. Imagínense lo que era eso. ¿Cuánto mide un edificio? Sería un edificio como de 10 pisos capaz, o más. Sí, de 10 pisos, más o menos de 10 pisos, si calculamos 3 metros por piso. Así de alta era la estatua que hizo Nabucodonosor y todos tenían que adorarla. Esto es lo que significaba y de qué se trata la estatua. Un monumento al orgullo de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de otro rey que se hizo un monumento? Que tiene un poco de problema de soberbia también. Saúl se hace un monumento a él mismo. Amén. Y ahora lo recordamos porque Dios lo desechó. Así que este monumento es un monumento al orgullo de Nabucodonosor. Al hacerla toda de oro, el rey desafiaba la profecía del capítulo anterior, donde Babilonia era solo la cabeza de oro. La orden del rey era, cuando suene la música, todos se inclinan y adoran mi estatua. Eso decía Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Todo el mundo se inclinaba. Los paganos y hasta algunos hebreos que seguramente andaban por ahí. Todo el mundo se inclinaba porque nadie quería tener problema con el rey. Sin embargo, mientras todos se inclinan, hay 3 jóvenes que no se inclinan. ¿Quiénes son?
Amén. A mí me gusta decir el nombre hebreo, Ananías, Misael y Azarías. Ahora les voy a decir por qué. Allá les voy a decir por qué. Porque lo tengo acá. Hermanos, le cambian el nombre a estos jóvenes antes de seguir. Daniel significa, dijimos, Dios es mi juez, o mi juicio viene de Dios, mi justicia. Le cambian el nombre por él de Belsasar, que significa Bel proteja su vida. Bel era un dios principal de Babilonia. Ananías significa Yahvé o Jehová es piadoso. Y le cambiaron el nombre por el de Sadrach, que significa el mandato de Aku, dios de la luna. Misael, que es un nombre muy lindo también, significa quién es como mi Dios o quién es como Dios. Le pusieron Mesac, que significa quién es lo que Aku es. Y Azarías significa Yahvé o Jehová ha ayudado. Y le pusieron por nombre Abed-Nego, que significa siervo de Nego. O Nabu, que es Dios de la sabiduría. Alguien decía, le cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiar su fe. Amén, ni su integridad a Dios. Así que los únicos que no se inclinaban eran los 3 amigos de Daniel. Todos se inclinaban para adorar la estatua. Había que quedar bien. Había algunos religiosos, algunos hebreos que seguramente dijeron, pero ¿qué vamos a tener problema con este rey para que nos mate? Pero hay otros como estos jóvenes que eran íntegros. Sí, claro. Claro, tenían que quedar bien, si no ese iba a ser su final, o debería ser su final, y más que decapitarlo era lanzarlo al horno de fuego ardiendo. Pero ellos tenían un mandamiento. Recuerden la respuesta que le dio Jesús a Satanás cuando estaba en el desierto, que Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué respondió Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y inclinarse ante alguien, sobre todo para un judío, era un símbolo de adoración. Y ellos no se iban a inclinar ante otro que su Dios. Claro, exactamente. Y ellos no estaban dispuestos. Y ese mandamiento está basado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A todo esto son llevados delante del rey, versículo 13 en adelante. El rey está enojado porque hay 3 que no adoran su estatua. La pregunta es, ¿sabían ellos que Dios los iba a librar del horno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ellos sabían? No. ¿O estaban seguros que Dios los iba a librar del horno? A mí que no. La fe ahí. No probaron. Si no se hubieran quedado de pie. Si no estuvieran seguros, no se quedaban de pie. ¿Pero que Dios los iba a sacar del horno? No, es eso. Ahora vamos a ir. Ustedes sacan sus conclusiones. Ellos aún así estuvieron dispuestos a morir. Ellos estuvieron dispuestos. Pero si bien no los libró Dios del horno, sí los libró en el horno. Sucede algo en el horno conocido en la teología como una cristofanía. Cuando Nabucodonosor los manda, y el horno, mire que estaba calentado bastante, porque cuando los soldados del rey que lo tiran, son quemados desde afuera del horno. Así que, porque dice que lo hizo calentar 7 veces más. Ahora, al final ellos quedan intactos. Pero antes, Nabucodonosor tan bueno le da la oportunidad que se arrepientan. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos, bueno, que el sonido de la música se postren. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario, mire, esto es certeza y confianza en Dios. Esto es confianza en lo que uno cree. Pase lo que pase, hermanos. Porque hay hermanos nuestros que han tenido que morir y murieron por defender la verdad. Ellos respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. De eso estamos seguros. Del horno de fuego ardiendo puede librarnos y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, es decir, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es similar, hermanos, cuando tratamos con alguna enfermedad en nuestras vidas o en otros hermanos. Nosotros decimos y creemos, estamos seguros Dios puede sanarnos. Dios ha sanado de cáncer, de muchas enfermedades terminales, ha hecho milagros tremendos. Ahora, todo lo dejamos en las manos de Dios. Pero que Dios puede sanarnos, el milagro que sea. La confianza en nosotros es, si no nos sana,
vamos a confiar igual en el Señor. No nos vamos a inclinar a ningún otro tipo de idolatría, solo vamos a adorar a Dios. Ese es el mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está diciendo algo cotidiano, a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado con amistades que he dejado de tener amistades porque vos sos mi amigo si haces lo que yo practico. Ujú. Veo alcohol, y salís y bebes alcohol conmigo, se dice con mi amigo. O si yo salgo y me drogo, te drogas conmigo porque vos sos mi amigo. Entonces, bueno, yo mucha gente he sacado, digamos, que he reducido mi círculo de amistad y cosas por eso. Ujú. Porque ellos siguen, no es que o sea, que vayas a arrodillar delante de la serpiente, que significa el diablo, ¿no? Ujú. Pero vos vas a seguir como que el camino del mundo. Entonces muchas veces uno tiene que poner un freno, aunque te llamen de religioso o de dogmático, como me llamaron a mí. Pero es la forma de ser luz, Amén. siguiendo la corriente. Amén. Diario, todo eso. Amén. Cada día que vos haces algo, Sí. ¿y por qué esta persona actúa así y esta otra persona actúa así? Y bueno, y qué bueno que podamos ser salvos. Amén. Amén. Eso es pagar el precio y que Dios nos ayuda a estar dispuestos siempre a pagar el precio, aunque nos ganemos enemigos de manera involuntaria. Gloria al Señor. Así que si bien Dios no los libró del horno, sí los libró en el horno. Sucede algo conocido dentro del horno como una cristofanía. Es la aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de él hacerse hombre. El Señor mismo se presenta entre ellos. Y al final ellos quedan intactos. Claro, el Señor con ellos, cuando Nabucodonosor mira, pregunta, ¿pero cuántos echamos al horno? 3. ¿Pero y por qué yo veo a 4? Y el cuarto dice semejante al Hijo de los Dioses, lo que vería Nabucodonosor, y aparte tan cómodamente dice que ellos se caminaban, entraron todos atados. Es decir, que se quemó todo menos sus propias vidas. Y lo increíble, hermanos, que ni siquiera, al final dice, ni siquiera olor de humo tenían. Sus cabellos intactos. Es como cuando la Biblia dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Todo Dios lo sabe en nuestras vidas. La lealtad a Dios de estos 3 amigos de Daniel era más fuerte que cualquier amenaza de muerte. Y la valentía de estos jóvenes también nos enseña que la fe inquebrantable no se doblega ante las pruebas más grandes. Capítulo 4, ya estamos terminando. No se preocupe. Va a comer a tiempo y todo. Una cosita. Sí. ¿Qué tan rápido Nabucodonosor se olvidó, no? Porque al principio él había reconocido que no había otro Dios como Dios. Exactamente. Y después se hizo la estatua y nuevamente le tocó ver cómo es Dios mismo. Uh-huh. Como Dios nos libró también a nosotros. Amén. Tremendo, tremendo, porque tuvo varias oportunidades Nabucodonosor. Y recuerda que Nabucodonosor mandó cuidar a Jeremías, es decir, que él tuvo oportunidades de antes de conocer al Dios verdadero. Amén. Sin embargo, pero como Dios tiene misericordia también. Porque como Dios tiene misericordia, porque él confesó una cosa, le pasa otra y ahora le va a pasar otra cosa. Amén. Capítulo 4 de Daniel, recuerda que vamos solo hasta el 6. Capítulo 4 de la locura de Nabucodonosor. Acá vemos cómo Nabucodonosor se olvida de todo esto. El 3, Nabucodonosor terminó diciendo, el versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos hebreos, sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 1 al 3? Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 4 y 5. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Versículos 7 y 8. ¿Otro que lea? Que vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios,
en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Amén. Ahora Dios le va a revelar a Daniel qué significa este sueño. ¿Alguien puede leer desde el 19? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos perturbados. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que más te quieren. ¿Alguien puede seguir un poquito más? El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y esa copa llegaba hasta el cielo y que se veía del todo el conjunto de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todo debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Amén. Yo sigo un poquito más. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Ahora, juicio de Dios sobre Nabucodonosor. ¿Qué significaba el sueño que tuvo? Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes. Eso le iba a pasar al rey Nabucodonosor. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y a quien quiere lo da. Versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez esto te sea una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio del real de Babilonia, mire el problema de Nabucodonosor, su soberbia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en su boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Así que no se preocupe quién nos toca de presidente. Hay que orar, pero Dios es el que manda. En Perú ahora estaban decidiendo que parecía ya habían felicitado a tal presidente y ahora parece que está pasando la otra. Entonces, Dios es el que decide el final. Nosotros tenemos el poder para votar, pero Dios pone y saca a quien Él quiere también. Ahora, ¿qué pasa con Nabucodonosor? Versículo 33, a la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. ¡Qué tremendo! Un rey de los más poderosos del mundo comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como la de las aves. Imagínense verlo, y la gente no entendería nada. Su siervo, el que andaba con su corona y que se paseaba como un poderoso. Ahora, hermanos, estaba leyendo sobre esto. Lo que le sucedió está asociado clínicamente con la licantropía o boatropía. ¿Ha escuchado eso? Son trastornos psiquiátricos raros en lo que el paciente experimenta el delirio alucinatorio de haberse transformado en un animal. La licantropía se centra en la creencia de ser un lobo u otro animal salvaje, mientras que la boantropía es la creencia de ser una vaca, buey o toro. Pero lo que haya sido para nosotros y bíblicamente fue un juicio divino. Amén. Un juicio divino. Pero lo que haya sido, hermanos, recuerde, fue un juicio divino. Al final, gracias a Dios, porque recuerde que Daniel le dijo, va a pasar esto, aquello, pero mi consejo es que te arrepientas. Mi consejo es que redimas tu pecado con justicia, que dejes de hacer lo que estás haciendo, que dejes tu orgullo de lado, que el que manda es el cielo gobierna. Amén. ¿Y qué pasó después? Cuando él se arrepintió, ¿alguien puede leer el final? El versículo 34, ¿alguien puede leer? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé, y glorifiqué al que vive para
para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Ahora parece que aprendió. ¿Y el versículo 37? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Eso sí es hablar con propiedad. Él sí puede humillar a los que andan con soberbia y él se tocaría el pecho. Yo andaba con soberbia. Como el fariseo en la parábola cuando va a orar, Señor, gracias porque no soy como aquel ni como este publicano. Pero Dios no escuchó su oración. Sin embargo, el publicano se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Que así como nos quiere el Señor, humildes. Amén. En el capítulo 5 aparece otro parecido al soberbio Nabucodonosor, que es su hijo Belsasar. Amén. Que hace un gran banquete para 1000 de sus líderes de la nación. Y dice, ya con el gusto del vino, el versículo 2, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que su padre había traído de Jerusalén. Eran los vasos que en un momento había sido consagrados en el templo de Dios. Cuando dice con el gusto del vino, ¿qué puede ser? Ya estaba borracho. Y para jactarse, y ya con el gusto del vino, ya borracho, empieza a traer estas cosas para tomar. Vamos a tomar esto, porque era como un trofeo para ellos. Acá, y por algo lo habían puesto en el templo de los dioses de ellos. Tenemos, nuestros dioses son más poderosos que el Dios de Israel, porque acá están todos sus instrumentos del templo. Pero cuando se está jactando aparece algo, y lo tengo que resumir, que es una mano, dice dedos de hombre. Una mano aparece volando, aparece escribiendo en una pared. Versículo 6. Entonces el rey, cuando ve esto, dice que palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban la una contra la otra. Entonces el rey, otra vez, como lo que había pasado con su padre, grita que vengan todos los sabios, cualquiera que me lea la escritura, que me muestre la interpretación, será vestido de púrpura y va a llevar un collar de oro. Entonces traen los sabios, pero nadie puede mostrar la interpretación. A lo que la reina, dice el versículo 10, le hace saber al rey, y esta seguramente, otras versiones dicen que era la reina madre, porque conocía ya a Daniel. Hace que venga Daniel, le dice que hay un hombre que sabe revelar los sueños, que había estado con su padre, lo hacen llamar, en el versículo 11 dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Amén, para nosotros el espíritu de Dios. Pero para ellos algo distinto había, era un iluminado. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Versículo 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños. Versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú el Daniel de los hijos de la cautividad? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Entonces cuando lo traen, Daniel dice en el versículo 17, responde ante el rey, tus dones sean para ti, si no quiero regalos, y da tus recompensas a otro. Le daré la escritura al rey y daré su interpretación. Amén. ¿Qué decía la escritura que la mano escribió en la pared? Decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el versículo 26 dice, esta es la interpretación del asunto. Mene significa con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Que él recuerde que como el padre tenía algún tipo de soberbia, somos los reyes del mundo. Somos una ciudad inexpugnable, nadie puede conquistarnos. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Mire esto. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Darío de Media, hermanos, puede, que a veces lo menciona junto con Ciro. Darío puede ser un título, en eso no se ponen de acuerdo todos los eruditos, pero puede ser un título porque el rey, incluso históricamente, es Ciro. Pero también Ciro el persa, pero recuerda que es el reino de los medo-persas, que eso se estudia, eso de lo poco que me acuerdo que estudiamos, lo hicimos en el liceo, y hermanos, esa misma noche dice, porque este juicio se cumple en ese mismo momento. Ese mismo día estaban de fiesta y usted puede buscarlo, porque yo lo estuve buscando y me acuerdo que mi madre lo había enseñado hace mucho tiempo. La ciudad de Babilonia era inexpugnable, más que era una potencia. Pero recuerda que estaba rodeado y parece que se metía el río Éufrates, si mal no recuerdo, usted me puede corregir,
Pero ¿qué pasa? El rey Darío manda a socavar y hacer canales para desviar el Éufrates. Entonces lo que parecía inexpugnable porque no se podía entrar por todos lados, dicen algunos historiadores que entraron los enemigos con el agua hasta las rodillas porque desviaron el río. Y hasta algunos dicen que pasaron por el barro. Entonces los que estaban celebrando y haciendo fiesta que nadie nos puede conquistar, ese mismo día muere Belsasar por un juicio divino y porque, como le había dicho a su padre, el cielo gobierna. Amén. Dios es el que manda. Amén. Dios saca reyes y pone reyes. La Biblia habla de dos señores, ¿no? Y yo ahí digo, por ejemplo, mi experiencia estando en los caminos del Señor, cuando, o sea, siempre que estaba en un camino, es como que uno va contra la corriente, ¿no? Porque el mundo, digamos que sirve al mundo, Sí. Dios del mundo. Y nosotros, hijos de Dios, servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces es como que muchas veces vamos contra la corriente. Y gente dice, no, porque ella no anda a la noche, ella no anda en esto, no está en drogas, no está en esto, no está en esto otro. Es porque yo estoy sirviendo a mi Señor. Amén. Yo estoy sirviendo a mi Rey. Amén. Entonces, muchas veces es como que una corriente va por un lado y la otra corriente va por el otro. Amén. Y eso de la estatua, y no refiriéndome a la estatua, sino refiriéndome al Dios del mundo, muchas personas se arrodillan porque dicen que a través de arrodillarse o por temor a que los maten, o temor a que les pase algo, o por recibir un bien material o económico, ellos se arrodillan ante el Dios del mundo. Sí, sí, por algún tipo de beneficio, ¿no? Por algún tipo Sí. de que ellos son beneficiados en la parte económica, material y eso, y hoy en día lo que muchas personas, o lo que se mueve, digamos, la mayoría es el dinero. Entonces, no, yo me arrodillo ante el Dios del mundo, porque yo si me arrodillo ante el Dios del mundo, Sí. yo tengo riqueza. Sí, sí, siempre por algún interés o beneficio. Es más, hay personas que son terratenientes que Bendito Dios. contratan a sus empleados y dicen, bueno, si vos te arrodillás y me das lealtad y que vas a ser un buen empleado, yo te voy a dar esto, esto y esto y esto y esto. Pero vos tenés que arrodillarte y cuidarme lealtad y cuidar que vas a estar para mí. Y es un trato que hace con la persona a cambio de algo. Amén. Que Dios nos ayude, amén. En cuántos casos hay así. Así que la misma noche fue muerto Belsasar y Darío de Media. Ahí empieza el imperio medo-persa a gobernar. Y terminamos el capítulo 6, ya que se nos ha pasado la hora. Daniel en el foso de los leones. Dijimos que Daniel empieza en el capítulo 1 siendo un adolescente, tal vez unos 17 años, un poco menos. Pero para esta altura de Daniel, capítulo 6, Daniel tendría entre unos 80 y 85 años. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando gobiernan los medo-persas y está Darío? Recuerda que después aparece Ciro. Amén, gloria al Señor. Están pensando en poner a alguien que lidere como pusieron a José, sobre todo el imperio de Egipto, en este caso sobre Babilonia. Entonces los otros líderes, gobernadores y sátrapas empiezan a sentir también envidia. No puede ser que este Daniel, que es todavía un hebreo, venga a ser líder y a señorar sobre nosotros. Entonces empieza a buscar algo en algo tiene que equivocarse para acusarlo con el rey. Y empiezan a buscar, y dice que siempre era fiel. Todo lo que hacía Daniel lo hacía bien. Y era fiel, no encontraron ni vicio ni falta en él. Que Dios nos ayude que nuestras vidas tampoco lo encuentren. Entonces el versículo 5 dice, no vamos a encontrar ninguna falta si no lo buscamos en relación con su Dios. Es decir, tenemos que atacar su fe. Amén. Tenemos que atacar por el lado de la religión, dirían ellos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando ellos están pensando en eso, se les ocurre un edicto. Que cualquiera que en el espacio de 30 días haga alguna petición a Dios o hombre que no sea el rey, sea echado al foso de los leones. El rey totalmente de acuerdo, sin tener en cuenta a Daniel, piensa y sin esperar mucho, se pone de acuerdo con ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan a Daniel. ¿Qué hace? Daniel no está escondido. Podía esconderse. Daniel podía haber dicho, ¿qué me va a hacer estar 30 días sin buscar a Dios, sin orar? Total, por lo menos voy a guardar mi vida y voy a poder seguir ayudando a la gente. Hay gente que piensa así, que son más buenos que Dios. Pero Daniel no era más bueno que Dios. Daniel quiere serle fiel a Dios en todo. Cuando lo encuentran, dice que miran que Daniel
como cuando se entera del edicto, 3 veces al día va para su casa, va a su cuarto, abre las puertas, algunos dicen que era el piso de arriba, amén, las puertas que daban hacia Jerusalén, abre las ventanas, 3 veces al día se arrodilla y dice, ora y da gracias a Dios como lo hacía siempre, 3 veces al día. En resumen, lo buscan y lo encuentran así. Lo llevan ante el rey, termina en el foso de los leones, pero así como Dios libró a sus amigos dentro del horno, a Daniel lo libra dentro del foso. El Señor mandó su ángel, dijo Daniel, el cual cerró la boca de los leones, porque delante de él soy inocente, decía Daniel, y delante de ti, oh rey, también soy inocente. Entonces, por orden del rey, traen a los que habían acusado a Daniel y lo tiran para comida de los leones. Y el rey Darío, así como lo hizo con Nabucodonosor, glorifica el nombre de Dios. Y ahí terminamos, versículo 25 al final. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Mire que es nuestro Dios también, hermanos. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Y ahí terminamos. Es precioso el libro, tendríamos que seguir, en su caso usted puede seguir leyendo y seguir aprendiendo, incluso buscando los acontecimientos históricos que hay en este libro, que están algunos registrados, pero qué lindo es aprender del Dios de Daniel, como decía, es nuestro Dios también. Amén, es su Dios, es mi Dios, es nuestro Dios, y como dijo Darío, y hay confesiones que a mí me gustan, la dijo Darío, pero es verdad, Él salva, Él libra, Él hace señales. Y Nabucodonosor dijo algo más que siempre me quedó guardada su frase. Y una vez la escribí en Facebook y increíblemente la dijo Nabucodonosor. Él puede humillar al que anda con soberbia. Amén. ¿Se acuerda que todos hablan con propiedad? David dice, Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Él habla por él. Y Nabucodonosor también habla por él. Dios, tengan cuidado porque Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Vamos de pie, vamos a orar y dar gracias a Dios por su preciosa palabra. Dios del cielo, Padre nuestro, te damos gracias por este hermoso culto, este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. La misma misericordia que mostraste